Muchos aspectos de la cultura antigua de Cuzco en el imperio de los Incas y la cultura moderna de Cuzco son muy similares. Los Incas y los españoles son muy diferentes, pero la cultura de Incas y la cultura de españoles mezclan en la ciudad de Cuzco. Muchos años hace, de 1438 hasta 1572, el imperio de los Incas existió. El imperio estaba en el parte oeste de la América del Sur. Los Incas vivían en las montañas Andes. El imperio era el más grande del mundo cuando existió. Los Incas hablaban quechua antes de la llegada de los españoles. Arte fue una parte grande de la cultura de Incas. Gran parte del arte inca fue influenciado por las técnicas de la civilización Chimu, pero los Incas crearon su propio estilo que simbolizaba el dominio. Gran parte del arte estaba hecho de oro, que simbolizaba el sudor del sol, y la plata y el cobre, considerados las lágrimas de la luna. Los diseños a menudo se componían de formas geométricas y uno de los patrones más populares era el patrón de tablero de ajedrez. Siguiente, la religión de los Incas era muy interesante. Los sitios importantes eran el lago Titicaca y Tiwanaku. Practicaron muchas ceremonias religiosas durante la semana. Los Incas construyeron la ciudad de Machu Picchu para propósitos religiosos. La arquitectura de los Incas fue muy singular. Hicieron grandes construcciones, paredes y eran constructores expertos. A menudo, la arquitectura fue hecha de bloques en forma rectangular o poligonal. El edificio inca más común fue el Colque. Otro edificio común fue el Calanca. El Calanca era una sala muy grande utilizada para reuniones comunitarias. Entonces, el explorador de España, Francisco Pizarro, llegó en las montañas Andes en 1532. Después de muchas batallas, los españoles finalmente conquistaron los incas en 1572 y establecieron el virreinato de Perú. La ciudad de Cuzco estableció en 1983. Entre cuando fue conquistado y cuando se convirtió una ciudad, un sincretismo de religión y arquitectura ocurrió en Cuzco. Este es porque después los españoles llegaron en Perú. Las culturas de Perú y España diferentes mezclaron. Ahora la mayoría del arte es influenciado por la presencia de los españoles, que trajeron ideas y técnicas nuevas. Cuzco es especialmente famoso por sus textiles. Las personas hacen ropa hecha de lana de llamas, alpacas y vicuñas. También las esculturas de arquillas son populares y a menudo son influenciados por la religión. Ahora, la mayoría de los ciudadanos de Cuzco, Perú, son católicos romanos. Los pueblos indígenas que viven en Cuzco son católicos romanos o ellos creen en las religiones tradicionales y antiguas de los incas. Muchos pueblos indígenas mezclan las dos religiones de Cuzco. Como resultado, hay muchas iglesias en la ciudad. Bajo el liderazgo de los españoles, la arquitectura de Cuzco fue influenciada por religión. La ciudad fue construida para ser un centro urbano con edificios específicos para religión y gobierno. Y estos edificios usualmente tienen cuartos para las religiosas. Dos edificios importantes son el Atún Rumiyoc y la Corichanca. El Atún Rumiyoc muestra cómo los incas eran constructores expertos y la Corichanca muestra cómo las culturas en Cuzco mezclaron.
En conclusión, algunos aspectos del imperio Inca son similares a la cultura moderna de Cuzco, y algunos aspectos son diferentes. Estas culturas nos permitieron comparar aspectos como el arte, la arquitectura, la religión y la historia. Esperamos que hayas aprendido mucho leyendo esta historia.